Sí, bueno, ya vamos a comenzar. Eh, no queremos quitarle más tiempo, queremos aprovechar porque sabemos que el profesor trae bastante información bien valiosa. Eh, para quienes no conocen, el profesor Rafael Luque es experto en lo que hoy nos va a hacer una ponencia, fundamentos básicos y esenciales para nosotros llevar a cabo una lubricación adecuada en nuestros motores y bueno, así ofrecerle respuestas concretas a nuestros clientes, a nuestros las personas que nos contratan para desarrollar nuestro valioso trabajo de rectificación. Tenemos personas aquí de Colombia, tenemos de La Guaira, tenemos de Punto Fijo. Y bueno, vamos a ir arrancando, vamos a ir iniciando la charla porque sabemos que la charla del profesor es bastante larga. Esta es la segunda parte de este ciclo de entrenamientos de lubricación. Y bueno, no quiero quitarle más tiempo. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Hola, buenas noches, Henry, y el resto de los invitados especiales que tenemos esta noche. Los que estuvieron presentes la semana el mes pasado, porque prácticamente fue a finales del mes de abril que hicimos la charla, una noche como esta, y tocamos los principios de lubricación y hablábamos de algunas cosas que voy a hacer un pequeño repaso para que los ponerlos un poquito en ambiente. Hoy quiero hacer énfasis principalmente en un aspecto que es muy tocado por la mayoría de la gente, que se refiere a la viscosidad. Yo quisiera antes de comenzar que alguien de los que está allí en el chat, o si pudiera colocar algo de lo que ellos piensan de qué es la viscosidad, que es el tema que vamos a tocar con profundidad en el día de hoy. Mientras tanto lo van colocando, yo voy entonces a hacer un pequeño repaso de lo que se hizo la vez pasada. Eh, en principio, presentarme como ya lo hizo Henry, a manera de resumen, lo que está aquí es, como decía él, tengo cierta especialización en el área de lubricación, soy ingeniero mecánico y tengo certificaciones internacionales. De hecho, acabo de sacar una nueva que entiendo la Cámara Nacional de Talleres, junto con algunas asociaciones internacionales como la Cámara de Talleres de México, están ahorita en procura de certificación de competencias para los mecánicos de aquí de Venezuela. Yo acabo de sacar o renovar la mía del año 25. Fíjense que tengo una del año 22 y tengo una del año 23, que son certificados que te dan validez a nivel de México, avalados por lo que es el equivalente a la Cámara Nacional de Talleres aquí en Venezuela. También quiero ponerle a la orden, tenemos un diplomado, estoy ofreciendo un diplomado a través de la Fundación ProDefaín de la Universidad de Carabobo. Son 160 horas académicas, ofrecido a través de 2 sesiones de sabatinas de 8 horas cada uno, para un total de 10 módulos, los cuales pueden ver aquí desde fundamentos de motores de combustión interna, transmisiones, fundamentos de sistema de freno, sistemas de suspensión, calefacción, ventilación, aire acondicionado, un tema completo de 16 horas sobre la ubicación automotriz. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí es dar un poquito de lo que se da en ese curso, conocimientos prácticos sobre motores y transmisiones, donde se desarma un componente como motor o una transmisión. Se habla también de los sistemas de diagnósticos del automóvil y por último un trabajo de resolución de fallas y averías del automóvil. Todo esto avalado por la Universidad de Carabobo, se le entrega un certificado del diplomado y cada módulo tiene también su propia evaluación por asistencia y por examen. Aquí están la forma de comunicarse con la Instagram o a través de los correos que aparecen en pantalla. Como todo, debemos tener un objetivo hacia dónde queremos ir. El principal objetivo que perseguimos con esta presentación es que ustedes adquieran conocimientos básicos sobre lo que es la lubricación, los lubricantes y sus principales propiedades, como precisamente es la parte de hoy que nos toca, que es la viscosidad, y algunas características técnicas de los lubricantes. A manera de resumen rápido, lo que se hizo ya la vez pasada fue los aspectos básicos de la lubricación. Hablábamos sobre fricción y sus efectos, qué es la fricción y cómo se puede conseguir o cómo se puede diferenciar diferentes tipos de fricciones
fluidas o líquidas, hablábamos los mecanismos de la lubricación y el grosor de la película. Ustedes que trabajan en el área de rectificación, que tienen que ver mucho con tolerancia, pues la película lubricante tiene que estar en concordancia con esos espesores o esas tolerancias que ustedes están midiendo o chequeando constantemente en los procesos de rectificación. Entonces tiene que ir a la par una cosa con la otra. Hablábamos también de la refinación y la elaboración de los aceites lubricantes. Abrimos algo sobre los aceites minerales de petróleo y los que no son obtenidos directamente del petróleo, sino a través de procesos de síntesis. Después hablábamos sobre algunas de las propiedades, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, propiedades de los aceites, la viscosidad, también sobre los aceites monogrados y multigrados, y si nos da chance, tocaríamos el tema de nivel de comportamiento servicio, que es otra de las partes importantes que debe de tomarse en cuenta a la hora de selección de un lubricante. Vamos entonces a entrar en temas directamente con los aceites, la propiedad de los aceites. Aquí hay una lista que pudiéramos decir de las principales propiedades que tienen los aceites. Algunas son naturales, como el caso de la viscosidad, que está remarcado aquí en rojo, y no es más que tres palabras sencillas de definir, nada de complicación de que si con el dedito, que si con el olor, que si con el sabor, como hace mucha gente en la calle. No, 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 eso pudiera dar una idea, pero realmente la forma de verificar la viscosidad de un producto es midiendo su resistencia al movimiento, y ya vamos a ver cómo se hace eso. También tenemos otros que también se comenta mucho en la calle, que es el caso del punto de inflamación, que se hace una prueba de laboratorio para medir qué tendencia tiene el aceite a volatilizarse, a evaporarse, como dice uno, a ebullir, como decimos algunos de las personas en la calle. La volatilización es una característica que hace que el líquido o cualquier líquido pase por efectos de alta temperatura a formar parte de unos vapores que se van generando sobre la superficie del líquido. Y un vapor generalmente no lubrica tan bien como un líquido, como el caso de los aceites de motor, por decir algo. Hay otros que también son naturales en los aceites, que se refiere a lo que es el punto de fluidez. Es el punto que me permite ver hasta dónde un lubricante líquido, como un aceite de motor o un aceite de transmisión, puede fluir cuando está en temperaturas muy bajas de ambiente. En Venezuela no tenemos ese problema, salvo que vivamos en la zona de los páramos de Mérida, donde en algunas épocas del año las temperaturas pueden bajar de 0 grados, y entonces cualquier líquido, como el agua, por ejemplo, al estar sometido a muy bajas temperaturas, pues se puede congelar. El aceite, normalmente, un aceite de motor sin mucha preparación, sino que simplemente un aceite básico, como llamamos nosotros, puede trabajar fluido, que se pueda mover y que presente esa resistencia al movimiento debido a su viscosidad a temperaturas que pueden estar alrededor de -6 grados. Pero si trabajamos en algunas especificaciones de motores, por ejemplo, o de transmisiones automáticas, que se les hace unas pruebas a -40 grados, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, para verificar que tenga la característica suficiente de poder fluir en temperaturas muy frías. Cuando el fabricante de motores, sea llámese Ford, llámese Chrysler o llámese como se llame, fabrica o diseña un motor, él no sabe para dónde va a terminar trabajando ese motor. Puede ser que venga para Venezuela, como puede ser que vaya para Alaska. Y en Alaska, pues hay épocas en el año en que el clima es muy frío, y en esas condiciones tiene que el motor arrancar con el aceite que tiene allá adentro. Para eso se hace ese tipo de evaluación. Y asociado con la viscosidad está otro que se llama índice de viscosidad. El índice de viscosidad nos da la estabilidad de la viscosidad con la temperatura. Para muchos de ustedes debe ser claro de que la viscosidad no es una constante. Ella cambia cuando se hace someter a altas temperaturas, y por el contrario, cuando se somete a muy baja temperatura, se pone mucho más espeso, como se dice, se pone mucho más viscoso y se resiste a ponerse en movimiento, se pone perezoso para que se mueva. Hay otras propiedades que son adquiridas, como el caso del color. El más patético de todos, o el más representativo de todo esto, es el fluido para transmisiones automáticas, el cual es de color rojo. La gran mayoría de los aceites para transmisiones automáticas, o ATF, que así se conoce en el argot técnico, tiene una coloración roja, la cual es agregada a través de un colorante que exprofeso se le coloca para poder identificarlo y diferenciarlo del aceite de motor o el aceite de las transmisiones manuales o diferenciales que tenemos en algunos de los vehículos.
Luego tenemos propiedades como la de antidesgaste, que si bien es cierto, un buen lubricante o una de las principales funciones, como vimos la vez pasada, de los lubricantes es reducir la fricción y el desgaste, pues se le puede reforzar con características de antidesgaste agregándole aditivos especiales para que creen una superficie que pueda resistir ese contacto metal con metal, como veíamos en la presentación anterior, y ayudarnos a que se disminuya ese desgaste que se produce cuando hay contacto entre superficies metálicas, por ejemplo. El antioxidante tiene que ver no con el óxido que se produce con el agua y en las partes metálicas. Se refiere específicamente a la resistencia que tiene el aceite a las altas temperaturas. Uno de los tres grandes enemigos que tienen los lubricantes son la alta temperatura o la baja temperatura, la humedad y la contaminación. Si nosotros controlamos la temperatura, podemos hacer que el aceite pueda durarnos muchísimo en aplicación. ¿Por qué? Porque el oxígeno que está presente en el aire, al reaccionar con el motor y a reaccionar con el aceite, produce que se envejezca. A nosotros cuando hacemos unas papas fritas o usamos las empanaderas que nos venden las empanadas en el bodega de la esquina, ella usa unas calderas, esas calderas tienen aceite y ese aceite al poco tiempo que se está usando y quemándose, se va quemando y se va oxidando, se ennegrece y se va poniendo inclusive ácido. Ese ácido tiene que ser controlado también con características que se le agregan a la base. Aquí sí tocaría la parte antirrumbrante, que es la resistencia a la humedad. Entonces, el aceite tiene que estar preparado para la poca humedad que esté presente en el motor o en los componentes que esté lubricado. Y agua tenemos mucho, como mencionaba Henry, está lloviendo mucho en la zona de Oriente. Esa humedad que está presente en el ambiente también está presente en los componentes del motor o en cualquier componente de la transmisión. Y si el aceite no tiene característica para separar esa agua, para que el agua no afecte a las partes de hierro, pues la va a oxidar o la va a derrumbrar. Y por último, pero no menos importante, la parte detergente o de limpieza que tienen los aceites. Un buen aceite bien formulado debe ser de características autolimpiantes, digámoslo así, para que ese sucio o esa contaminación que se está produciendo por efecto del polvo, de la tierra que está cercana al motor o al componente y lo que se va produciendo por efectos del roce entre las piezas en el momento de arranque, lo mantenga separado de las piezas metálicas y pueda entonces llevárselo al filtro para que lo libere en ese filtro que tenemos allí. En todo caso, cuando vamos a hacer la selección de un lubricante, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Pues lo que dice el que fabrica el vehículo. ¿Y qué lo dice él? Nos entrega, en todos los vehículos nuevos, nos entrega un manual de propietario, un manual de mantenimiento. Y para los mecánicos, entrega un manual de servicio. En ese manual de servicio también aparecen las recomendaciones de los aceites o de los fluidos en términos generales que van a necesitar o que van a suplir el mantenimiento adecuado de ese componente, llámese motor o llámese transmisión. En ese se indican dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Uno es el grado de viscosidad dependiendo de los requerimientos del motor, de las tolerancias que tiene y de las condiciones precisamente de arranque y de trabajo de ese motor. Si bien es cierto, pensando por un momento en que ese motor está en Alaska, y que hay condiciones muy frías, cuando ese motor arranca en Alaska, digamos a 20 grados bajo cero, el aceite también está a 20 grados bajo cero, pero tiene que fluir para que pueda empezar a lubricar el motor. Si no, esa viscosidad no está adecuada a esa condición y ese aceite no tiene los aditivos específicos para mejorar su fluidez, no va a poder arrancar. Pero una vez que arrancó ese motor, ¿qué va a ocurrir? El motor comienza a calentarse porque el motor es una máquina térmica, el motor es una máquina que genera calor, que produce calor, que transforma la energía del combustible en energía calórica. Y esa energía calórica genera carga sobre el pistón y sobre los anillos y hace que mueva el pistón y el motor y produce un trabajo mecánico que sale a través del eje del motor hacia la caja de velocidad y hacia las ruedas como engranaje final. Eso es una cosa que debe ser verificada y eso nos lo va a decir el manual de propietarios, el manual de mecánicos que nos dice cuál es el grado de viscosidad que debe utilizar. Ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la clasificación de viscosidades para motores, porque también existe una clasificación para caja de engranajes y para caja automática. El otro gran parámetro que debemos tomar en cuenta es la especificación de comportamiento exigidas para soportar la severidad con la que se va a enfrentar
dentro de cada componente, llámese motor o llámese transmisión o llámese diferencial, dentro de su funcionamiento. Y eso está dado por empresas o asociaciones tan importantes como el Instituto Americano del Petróleo, que es el que define los niveles de comportamiento en el hemisferio occidental, pero que rige internacionalmente. Todos los potes que ustedes puedan ver en la calle van a decir, por ejemplo, unas normas que las vamos a ver más adelante, que son los niveles de comportamiento, los niveles de severidad. Eso está respaldando una serie de pruebas y ensayos que se le hacen al aceite para que tenga esa calidad. Está otro que es la ASEA, que es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, que tiene más que ver con el mundo europeo. Pero los japoneses no se quedan atrás. Está la JASO, que es la Organización de Normalizaciones de Autos de Estado de Japón. Y para algunas otras aplicaciones, como la de National Marine Manufacturing Association, que me da las certificaciones o me pide la exigencia que debe tener un aceite para utilizarlo en los motores de las lanchas o los motores de los fuera de bordo. Y hay más, está también el Instituto Internacional de Estándares, el ISO, International Standard Organization, que también establece algunas normas como las que son las ISO 9000 o las ISO 14000. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Para la selección de un aceite lubricante, en el caso específico de motor, debemos usar el lubricante más apropiado a las exigencias de viscosidad como primer punto y el más importante, y su nivel de comportamiento que nos los da el fabricante. ¿Por qué? Porque él es el que sabe qué materiales están involucrados en ese componente, qué cargas tiene que soportar, qué temperaturas tiene que enfrentar y cuál es el nivel de contaminación que se puede presentar debido a que tiene también los sistemas de protección al motor. Hasta ahí estamos bien. Si hay alguna pregunta por allí, pónganla en el chat y a través del amigo Henry me ayudará a ver las preguntas que tenemos ahí pendientes. Ok. Bueno, sigamos. Aquí, por ejemplo, hablando de lo que aparece en el manual de propietario, esto pudiera ser lo que aparece en uno de los manuales de propietario. Aparecen unas temperaturas en grados Celsius o en grados Fahrenheit, dependiendo de dónde sea el fabricante, que me dicen temperaturas de ambiente, no son temperaturas de trabajo, porque un motor trabaja mucho más alto que estos que estamos hablando aquí, de 38 a 40 grados. La temperatura promedio del aceite dentro del motor ronda los 90, 100 grados de temperatura Celsius, pudiendo llegar hasta los 200 en la zona de los anillos, un poquito más arriba, y dentro de la propia cámara de combustión, ¿saben cuánto es la temperatura que se genera dentro de esa cámara de combustión cuando se quema el combustible? Pues puede pasar de los 400 grados, así sin más ni más. Entonces, cuando un motor va a trabajar en zonas muy frías, pues se le recomienda usar un aceite de menos viscosidad para que pueda fluir fácilmente. Y si trabaja en condiciones de un poco de menos de variación de temperatura o trabajan en temperaturas muy variables entre fríos y calor, pues entonces usamos un 10W30. Ya vamos a ver qué significa esto de 10W y qué significa esto de 30. En todo caso, las propiedades del aceite, la más importante es la viscosidad. Y dice específicamente que al enfriarse se vuelve más viscoso, se vuelve más espeso y se dificulta que pueda ser impulsado por la bomba de aceite del motor o la bomba del sistema que me impulse al movimiento. En caso de los engranajes, pues los engranajes son los encargados de movernos muchas veces ese aceite. Y si tenemos una melcocha, poniéndolo en una palabra coloquial dentro de una caja de engranajes, esa melcocha no va a ser fácilmente impulsada por los engranajes de la caja de transmisión o de los engranajes del diferencial. Pero al calentarse se vuelve menos viscoso, se adelgaza. Puede ser tanto el adelgazamiento que la película lubricante sea tan delgada que con cualquier cosita se rompa la continuidad de esa película y hay contacto seco entre metal y metal. Y un contacto seco entre metal y metal le quita la principal función que tiene un lubricante, que es la de reducir la fricción y el desgaste. ¿Estamos bien? Entonces, la viscosidad en la práctica se define como la resistencia a fluir de los líquidos y de los gases. ¿Por qué se incluyen los gases? Porque los líquidos, igual que los gases, si yo los coloco dentro de una tubería, dentro de una manguera, dentro de una canalización, y le coloco algo que los impulse como una bomba en el caso de los líquidos o como un compresor que muchos de ustedes podrán tener en sus talleres o en sus sitios de trabajo para utilizar las máquinas neumáticas de apretar o de aflojar tornillos,
ese fluido, ese gas, es impulsado por un compresor. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas máquinas? Hacer que se genere una presión que es capaz de hacer una fuerza sobre un elemento mecánico para producir un trabajo que me permite a mí ayudarme a hacer mis reparaciones o mi trabajo mucho más fácil. En el caso de los líquidos y los gases, la gran diferencia entre los líquidos y los gases es que el líquido adopta la forma del envase en que lo está conteniendo, pero forma un nivel, no ocupa todo el volumen al cual se somete. A la diferencia de los gases, que cuando se deja un gas metido dentro de un envase, él se va a expandir de tal manera que ocupa todo el volumen. Y si lo liberamos, pues el volumen puede ser infinito en el ambiente hasta la atmósfera. Por eso se llaman fluidos. En la ingeniería mecánica se estudia una materia que se llama mecánica de fluidos, que hace uso de estos dos elementos para aplicar leyes que fueron desarrolladas por grandes científicos en el pasado. Entonces, esta propiedad física de la viscosidad, que decíamos que es la resistencia a fluir, solo 3 palabras, resistencia a fluir, con eso definimos todo lo que es la viscosidad, pero eso no quiere decir que sea mejor uno que resiste más a uno que resiste menos a fluir. Pero ya vamos a hablar sobre eso. La propiedad física depende de la temperatura. ¿De qué manera? Ya decíamos que cuando se calienta un aceite, las moléculas se separan y en consecuencia su roce interno se disminuye. Por eso hace que se fluya más fácilmente, que se pueda poner más fácilmente en movimiento. Cuando se enfrían, esas moléculas se van encogiendo y comienzan entonces a rozar entre sí y comienzan a friccionarse entre ellas y entonces su viscosidad aumenta, se resiste más a fluir, a moverse o a ser impulsado. Pero no se toma en cuenta mucho el otro factor que es la presión. ¿Qué pasa cuando dos engranajes se ponen en contacto y hay una película de aceite? Las fuerzas que se generan entre los dientes de los engranajes por el efecto del movimiento que se está aplicando hace que la película comience a aplastarse, comience a ser presionada por la cara de los dientes y esto hace que las moléculas que forman el lubricante se vayan uniendo. Y se van uniendo, van rozando y pueden llegar hasta el punto de solidificarse y crearse, hacer una sustancia tan dura que puede momentáneamente deformar elásticamente la superficie del diente. Esto hace que se cree una superficie con una película lubricante de una alta viscosidad que puede llegar a deformar el diente. Y a su vez puede elevarse la temperatura. Cada vez que comprimimos por ejemplo, el gas, por ejemplo, en los compresores se comprime el gas sale, esas moléculas al rozar entre sí se calientan y eso produce una elevación de temperatura. En el caso del motor de combustión interna, cuando se comprime el aire que estamos metiendo dentro del cilindro o la mezcla de aire y combustible, en el caso de los de gasolina, estamos metiendo dentro del cilindro y hacemos la carrera de compresión, la temperatura que se va a aumentar debido a ese valor de presión, de compresión que estamos haciendo y al llegar a la parte superior solamente por efectos de compresión de la temperatura ambiente que inicialmente entró ese volumen de aire al cilindro del motor, se puede elevar fácilmente a unos 300, 400 grados, sin que se encienda la mezcla de combustible en el caso de gasolina. La viscosidad tiene dos formas de medirla, dos formas de llamarla. Una se llama viscosidad absoluta y está definida como la fuerza que hay que ejercer para desplazar una película de aceite que hemos colocado sobre un determinado componente. Si nosotros aplicamos a la parte superior de esa película una fuerza para mover un objeto que está sobre ella, se resistirá, pero a medida que vamos avanzando en el grosor hacia la parte inferior, esa película de aceite está sujeta a la parte estática de ese componente de esa tubería que estamos usando. Esa definición se llama fuerza de corte que se aplica a ese componente y eso se divide por la tasa de corte. Se mide en una unidad que se llama milipascales por segundo. No es cualquier unidad, son unas medidas de presión en segundo. Hablando de mediciones de viscosidad, aquí tenemos una de las maneras que se utiliza para medir más común la viscosidad de los aceites, tanto para uso en automóviles como para uso en sistemas industriales. ¿Por qué hablo de esto? Porque este que está aquí se llama el método de viscosidad cinemática, que es la que se hace midiendo el tiempo que tarda en pasar un aceite desde esta marca que dice Star hasta esta otra que dice Stop,
¿Qué se hace en este caso? Yo les voy a pasar un video para que veamos este procedimiento de un laboratorio, que son pruebas normalizadas por un organismo internacional de ensayos de materiales que se llama el Instituto Americano o la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales, en una norma que se llama D445. En ella se establece todos los parámetros que se deben utilizar, empezando por este recipiente que tiene un producto especial para calentamiento en baños de temperatura de 40 para los aceites industriales y de 100 grados para los aceites de automotriz, específicamente los aceites de motor y los aceites de transmisiones o de diferenciales. Una vez que ese producto está aquí, lo que se hace es succionarlo con una perilla, llevándolo hasta la parte superior, como vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla, y después dejando que la gravedad haga su trabajo de mover desde la parte superior hasta la parte inferior, y tomamos el tiempo que tarda entre la marca Start y la marca Stop. Vamos a mirar el video y después conversamos un poquito, hacemos una sesión de preguntas y respuestas, si les parece. ¿Qué es la viscosidad? Los líquidos, a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de poder fluir y es el atributo de viscosidad el que nos permite medir este fenómeno. Es decir, la viscosidad es la resistencia de un material líquido a fluir. La viscosidad cinemática se mide en centstokes por el físico irlandés George Gabriel Stokes. Existe un rango muy variado de viscosidades, desde unas muy bajas, utilizadas para equipos que van a velocidades elevadas, hasta viscosidades extremadamente altas, con la intención de soportar grandes cargas. En Interloop, realizamos dos pruebas estandarizadas para medir la viscosidad de los aceites. Las pruebas realizadas calculan la viscosidad del lubricante con respecto a la temperatura, específicamente a 40 y 100 grados centígrados. Estas consisten en vertir el fluido dentro de un capilar que cuenta con unas marcas señaladas de color rojo. El capilar se coloca dentro de un recipiente que contiene aceite térmico a 40 grados centígrados y se deja ahí hasta que el lubricante del capilar alcance la misma temperatura. Entonces, se le inyecta aire al fluido hasta que llega a la línea roja más alta y se mide el tiempo que tarda en fluir hasta pasar completamente la marca roja de abajo. Entre más tiempo tarda el aceite en pasar la marca, su viscosidad a esta temperatura es mayor. Para obtener la viscosidad del aceite a esta temperatura, se convierte el tiempo que tardó a segundos y se multiplica por el factor del capilar a la temperatura de la prueba. Este procedimiento es el mismo para obtener la viscosidad del aceite en 100 grados centígrados. Finalmente, se calcula el índice de viscosidad, que es el valor que representa la variación de la viscosidad del aceite de acuerdo a la temperatura. Para esto, se ingresa la viscosidad del lubricante de las pruebas en nuestro sistema especializado, que realiza el cálculo y nos da como resultado el índice de viscosidad. Entre más alto sea el índice de viscosidad, es más estable, es decir, su viscosidad tiene menos variación. Sin embargo, cada equipo necesita una viscosidad diferente, dependiendo del funcionamiento y las condiciones a las que se somete el equipo. Ok, quisiera hacer una sesión de preguntas, si me permite, Henry. Me ayuda con el chat, que hayan hecho algunas preguntas por allí. Vi algunas que dicen que en un manual vieron un 20W50 para un motor que tiene BBT. El amigo Escalona creo que fue el que hizo la pregunta. Sí, el señor Pedro Escalona. Ok. Pedro, ciertamente la gran mayoría de los vehículos que están circulando de últimas generaciones tienen algo que llaman BBT. ¿Alguien tiene idea de qué significa eso? Pudiera levantar la mano para darle la opción de una palabra si quisieran participar con nosotros aquí en este evento. Henry, ¿tú sabes lo que significa BBT, por ejemplo? Lo hizo muy famoso la gente de Toyota hace muchos años. Sí, sé que es un sensor, un sistema de avances de avance de las levas, Muy pero bien. explicarlo, sí, la variación de válvula exactamente. Es el tiempo variable de válvula, de apertura de válvulas y cierre de Claro. válvulas.
todo motor tiene un conjunto de válvulas que me permiten criollamente la respiración del motor. El motor respira porque le entra aire por un lado, mezclado con gasolina, en el caso de los motores a gasolina, o simplemente aire puro, filtrado evidentemente por los filtros de aire, y posteriormente en los diésel se le inyecta el combustible en un momento determinado. Hay motores hoy en día de gasolina que hacen lo mismo, se les inyecta, se absorbe o se admite o se succiona realmente aire de la atmósfera y después se le inyecta el combustible unos grados antes de que salte la chispa en el caso de los motores a gasolina. Pero esas válvulas, dependiendo de las revoluciones del motor, a veces no son suficientes para que me permitan el flujo entre la entrada y la salida de los gases que se han quemado. Entonces, por eso se diseñó esos sistemas de tiempo variable de apertura de válvulas de admisión y de escape. Eso se llama también el traslape o el overlap de las válvulas. En un momento dado, esas válvulas van a estar abiertas precisamente entre el momento de admisión y el de escape, que es la única opción en que pueden estar abiertas las válvulas, porque en el momento de admisión está solamente abiertas las válvulas. Desde el punto muerto superior al punto muerto inferior está abiertas las válvulas de admisión. Después, en el proceso de compresión, solamente están, todas las válvulas están cerradas. Se enciende la mezcla, bien sea porque tengo una chispa o bien sea porque por el efecto de alta temperatura producido por la alta relación de compresión en los motores diésel, cuando se inyecta el diésel, este arde automáticamente y comienza a darle ese golpe, digámoslo así, al pistón para que baje en su carrera de expansión o de trabajo. Siguen estando las válvulas cerradas, pero cuando viene la parte de escape, comienzan a abrirse las válvulas de escape, pero permanecen cerradas las válvulas de admisión. En el momento en que ya está sumamente arriba, cercano al punto superior, comienzan a cerrarse las válvulas de escape y comienzan a abrirse las válvulas de admisión. Entonces yo puedo, por el diseño del motor, hacer que el salir de los gases de escape ayude a arrastrar aire que viene limpio para que me barra todo lo que se quemó y no quede restos de la quema del combustible anterior, de manera de que sea más eficiente la próxima encendido de la quema del combustible que viene en carga fresca. Para eso se usa eso, pero generalmente esos sistemas son manejados por unos galerías y unos válvulas, unos sensores que me permiten hacer que el ángulo de apertura lo mueva a través de la leva que cambio un ángulo específico, me adelanto o me atraso en el ángulo de apertura. Y para eso se requieren aceites de muy baja viscosidad. Entonces, un 20W50 no es la mejor recomendación. Si lo viste en un manual, pues algo ahí no me cuadra. Sería cuestión de revisarlo con más calma. Ok, ¿alguien más quisiera participar en alguna de las preguntas que están en el chat que me pudiera ayudar Henry por allí? ¿O alguien quiere participar hablando con nosotros? Ok, si no hay preguntas, fíjense que yo siempre he insistido que la viscosidad se define con tres palabras: resistencia a fluir. Vamos a ver ahora, y yo les hago la pregunta ahora, ya que ustedes no se animaron a hacer preguntas por aquí. Doctor, discúlpeme, quisiera yo Díganme. aclarar un poquito, como decimos acá en criollo. Eh, Usted nos decía de que la viscosidad que se necesita, por ejemplo, en Mérida es diferente a la que se necesita en Maracaibo o acá en Oriente. Esa es una muy buena pregunta. Fíjate una cosa simpática. Si eso fuese así, si eso tuviese alguna lógica, digámoslo así, entonces yo tendría que a mitad de camino cambiar el aceite para llegar a Mérida, que está en la zona del páramo, que siempre está más frío que la zona de Mérida ahorita mismo como tal. Tendría que estar cambiando la viscosidad. Para eso se hizo algo que llamamos los aceites multigrados, que tienen esa característica de poder trabajar bien en el momento de climas muy fríos, en el arranque, sobre todo en el arranque, porque es la opción más crítica. Si el ambiente está muy frío, el aceite también está frío, ¿cierto? Eso lo habíamos hablado hace rato. Entonces, si una vez que arrancamos el motor, ¿qué va a pasar? El motor comienza a calentarse y consecuencia también el aceite comienza a calentarse, pero el ambiente sigue estando frío, ¿cierto?
No se va a calentar el ambiente porque yo calenté el motor. Yo no caliento el ambiente porque calenté una olla de café y se me calentó el ambiente, aunque esté muy frío. Y yo quiero tomar un café caliente para combatir el frío que tengo afuera, ¿cierto? Eso no ocurre. Igual no va a ocurrir aquí. En todo caso, el aceite se diseña para la condición crítica del arranque, pero eso va a ser cuestiones máximo de 5 o 10 minutos mientras el aceite se va adecuando a la temperatura de funcionamiento del motor, que generalmente está por encima de los 100 grados, porque es lo que vemos en la aguja del reloj de temperatura en los que tienen indicador con grados. En los que no tienen indicador con grados, pues está más o menos a la mitad de la escala, y esa mitad de la escala está alrededor de 100 grados aproximadamente. Entre 80 y 100 grados, en términos generales, es la temperatura de funcionamiento del sistema de enfriamiento. Pero dentro del motor, dentro del cilindro, que hay una película de aceite que me debe estar protegiendo el movimiento de ese pistón y de sus anillos, para que no se desgaste al rozar con la parte interna del cilindro, la pared del cilindro. Debe haber una película lubricante. Si queda una película muy gruesa porque hay excesivo desgaste en los anillos, ese aceite que quedó demasía o que quedó, y demasía estoy hablando de milésimas de milímetros o de décimas de milímetros que están colocadas allí, porque esas son tolerancias muy pequeñas. Ustedes me pueden ayudar más en la tolerancia que se maneja allí cuando rectifican un motor, ¿verdad? Que dejan esas tolerancias adecuadas en la superficie de la camisa del cilindro para que quede adecuadamente esas entramados que ustedes le hacen en el bruñido de las cámaras, de las camisas, para que me retenga una cierta cantidad de aceite y pueda lubricar adecuadamente ese anillo cuando sube y baja dentro del cilindro. Ese aceite que queda en demasía se va a quemar dentro de la cámara de combustión. Cualquier aceite que pase por encima de los 200 grados, aparte de que se volatiliza, también se puede quemar. Y yo les decía que el aceite, la cámara de combustión puede llegar fácil a más de 400 grados en los motores a gasolina solamente por comprimir. Entonces, no, el aceite se usa en condiciones, esa tabla que vimos anteriormente me da una idea del arranque, pero una vez que él arrancó, yo debo utilizar una viscosidad adecuada a las tolerancias que tiene el motor. Y no se fabrica un motor para un país en particular por el hecho de que sea más caliente o por el hecho de que sea más frío ambientalmente, sino porque ya están definidas las tolerancias. No van a conseguir ustedes un cojinete que tenga media milésima más o media milésima menos porque fue para un calor o fue para frío. Esas son medidas estandarizadas a nivel internacional. ¿Ok? No sé si te respondí, Henry. Sí, sí, sí. Bien, bien concreta la respuesta. Gracias, profesor. Ok, entonces fíjense, concrétense en esto todos. 3 palabras: resistencia a fluir. Si yo arranco con un motor en una condición muy fría y el aceite, como ya hemos definido, se afecta por el frío, espesándose. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo trato de arrancar un motor cuando tengo una temperatura, digamos, de 0 grados? No lo vamos a poner exageradamente por debajo de -40, -50, que esté en 0 grados. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? El aceite está muy viscoso, ¿cierto? Si está muy viscoso, va a ser difícil que la bomba lo impulse. Es como que si tratáramos de chupar miel con un pitillo de esos de revolver café, de esos delgaditos. ¿Usted cree que sea fácil hacer esa misión de chupar miel que sacamos de la nevera con un pitillo? Está como complicado. Entonces, hay que ver cuánto tiempo se demora en que ese aceite, que está en condiciones muy frías, muy viscoso, me empieza a lubricar todas las piezas y partes, sobre todo lo que acabamos de mencionar, el amigo Escalona, del árbol eleva, que es la parte que está ahora arriba de la cámara. La mayoría de los motores hoy en día tienen los árboles eleva en la parte superior, y a eso tienen que llegarle la película lubricante o el aceite lubricante lo más rápido posible, porque si no, ¿qué está ocurriendo? Está trabajando en seco. Si tengo un aceite muy viscoso, eso va a trabajar en seco. Miren lo siguiente aquí con esta lámina que les voy a mostrar. Se me fue el ratón aquí. Disculpe. Aquí. Fíjense aquí. Estamos hablando de que tenemos una temperatura de arranque en frío. Si tenemos un aceite con 5W, que es un aceite poco viscoso, es muy fluido, es muy poco resistente a moverse,
independientemente de que no sepamos cuál es el valor que tenemos aquí. Ya eso lo vamos a ver acá. Pero el hecho de la W, lo vamos a ver en un ratito, significa que está diseñado para trabajar en arranques en fríos muy fácilmente. Todos ellos tienen una W, pero el número que está aquí es más pequeño en este que está a la izquierda, está intermedio en la parte del reloj intermedio, que es un cronómetro, y el más alto que tenemos aquí, un 15W. Esto es lo que tardaría en el arranque del motor, estando frío el aceite a 0 grados, en un aceite 5WXX, puede ser un 5W30, que es lo que la mayoría de los motores están recomendando hoy en día. Algunos de los vehículos de Toyota inclusive recomiendan un 0W12 o un 0W8, que son las recomendaciones que están en este momento en función de las tolerancias que tenemos en las piezas y partes por donde pasa el aceite, y para que me permitan algo que tiene mucho que ver ahora con la economía de combustible. Nosotros estamos a punto de que vuelvan a subir el precio de la gasolina. Entonces, si suben el precio de la gasolina, vamos a gastar mucho más gasolina. Y si usamos aceite de alta graduación de grados de viscosidad, como un 15W40 o un 20W50, como mencionaba el amigo Escalona, es posible que gastemos más gasolina porque el aceite se va a resistir más en fluir y va a producir más desgaste al momento de trabajar en el motor. Tarda en este caso unos 7-8 segundos versus unos 48 segundos que tarda el 15W40 a esa temperatura para que llegue a la zona más retirada, que son los árboles de leva. ¿Estamos claros? Miremos ahora este otro video que les voy a pasar. Aquí estamos comparando un 0W30, un 5W30, un 10W30, un 1540 a ese 0 grado, y el 20W50, que es el que mayoría de la gente en la calle anda buscando, un 20W50, porque piensan que él es mucho más grueso, forma una película de aceite mucho más grueso, y eso va a permitir que el roce entre la superficie no exista. Pero si no llega, ¿qué va a ocurrir? Que eso se va a rellenar con las piezas allí, se van a hacer contacto. Y cuando se calientan las piezas metálicas, ¿qué ocurre? Se dilatan, y al dilatarse, esas tolerancias se hacen menores. Si no tengo aceite allí, ¿qué va a ocurrir en el momento del arranque? Pues va a haber roce y va a haber mucho más desgaste. Los máximos desgastes ocurren en un motor cuando precisamente el aceite se ha ido por efectos de la gravedad al depósito llamado cárter. Aquí da una película, inclusive las piezas, el cigüeñal, que es pesado, sobre todo en motores muy grandes, es pesado y hace que la película que esté soportándose ese cigüeñal sobre el cojinete por efectos del propio peso, lo desplaza, y al quedar desplazado queda en contacto metal con metal, como vimos en la presentación anterior. Hay motores de grandes barcos que tienen un diámetro de cilindro de 2-3 metros. El cigüeñal pesa cualquier cantidad de toneladas y no se puede arrancar el motor si no se prelubrica inicialmente. Entonces yo tengo que usar unas bombas de aceite enormes para meter aceite a presión bajo el cigüeñal y entre la concha o el cojinete para poder darle siquiera el arranque. ¿Ok? Y como vieron en el video, hay una regla de dedo, que digo yo, una regla de dedo, que si el componente gira muy lento, yo debo subir el grado de viscosidad. Si el componente gira muy rápido, debo bajar el grado de viscosidad para que no frene al movimiento del motor. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver algo interesante. Esta clasificación que está aquí, que para mucha gente es inentendible, no se entiende esos pocos números que están ahí. No sé si la habrán visto en algún momento, pero sí saben que existen unos aceites que tienen una letra W, como la que tenemos aquí a la columna de la mano izquierda, que dice grado, y esta es una clasificación que tiene una norma internacional que se llama la J300, que la estableció la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que tiene su sede en los Estados Unidos. En Venezuela no existe la carrera de ingeniería automotriz. Yo soy ingeniero mecánico y
mis estudios tampoco me preparan para yo ser especialista en el área automotriz. Los únicos ingenieros que están preparados para eso son los que se gradúan de ingeniería automotriz. Venezuela no tiene esa ingeniería, pero sí otros países la tienen. Ellos definieron estos 18 grados de viscosidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de baja temperatura o de fluidez a muy baja temperatura. Acuérdense que mientras más frío sea, más resiste en moverse el aceite, más se solidifica, digamos, de alguna manera, igual como el agua. El agua a 0 grados se solidifica. Entonces, los que tienen la letra W, se les hacen pruebas que simulan la viscosidad que debe tener el arranque máxima para simular el arranque del cigüeñal, para ver si el arranque le permite moverse ese cigüeñal, porque si está como la miel, va a hacer freno contra ese eje del cigüeñal y va a hacer que se impida su movimiento. La otra es esa bomba que impulsa el aceite, tiene que dársele cierta característica para que lo pueda succionar del depósito, chuparlo, digámoslo así, a través de un pitillo y llevarlo a las galerías que son más pequeñitas. Y entonces eso tiene que tener cierto esfuerzo. Ese esfuerzo se limita a unos valores de viscosidad que son las viscosidades absolutas, por eso se miden milipascales por segundo. Estos valores de viscosidad que están aquí son viscosidades máximas a la temperatura de la prueba. Por ejemplo, un 0W tiene que cumplir con 6.200 milipascales a menos 35, debe cumplir con 60.000 milipascales a menos 40 y, como ya le habíamos dicho, una vez que el motor arrancó, a los 5 minutos probablemente ya esté en temperatura de operación el motor. Está el aceite a unos 100 grados y debe tener una viscosidad mínima para que forme esa película suficientemente gruesa para que no haya desgaste entre las piezas o no haya contacto metal con metal, o al menos sea el menor contacto posible, como puede ser en el caso de los árboles de leva. Esa viscosidad de ese producto es 3.8, en este caso se mide milímetros cuadrados sobre segundo. Ya vimos cómo se medía en el viscosímetro anterior, ¿verdad? Simplemente dejándolo escurrir desde la marca superior llamada STAR hasta la marca inferior, el tiempo. Ese tiempo sobre un área específica que tenemos ahí me da esta unidad que se llama milímetros cuadrados sobre segundo. Mientras que los que no tienen W son los aceites para la condición de arranque en condiciones calientes que no son sometidas a muy bajo frío. Entonces ya no nos interesa la temperatura, es más, no se puede medir, por eso no tiene valores aquí. Un 50, por ejemplo, como tenemos aquí, este 50, su viscosidad mínima a 100 grados debe estar en el valor de 16,3 y menor a 21,9. Pero también se hace una medición a alta tasa de corte porque está sometido a una especie de corte de la película lubricante por efecto de los esfuerzos que tiene el árbol de leva sobre el seguidor de leva o los anillos sobre la superficie del cilindro. Ese valor debe estar máximo en valores de 3,7 milímetros, en este caso milipascales por segundo. Entonces, esos son los aceites monogrados. ¿Cómo se forma multigrado? A través de un aditivo especial que lo vimos también en la presentación anterior, que se llama modificador de viscosidad, que es un polímero que permite moderar la variación de la viscosidad con la temperatura. Se formula un 20W, por ejemplo, cumple con estos parámetros de viscosidad en frío, pero en vez de tener su viscosidad mínima 5.6, dice mínimo, pero no me dice máximo. Gracias a ese polímero la subimos de 5.6, la subimos a un valor que está entre 16 y 21 y hace más hasta 3.7. Todo esto que están aquí son las pruebas venezolanas, las normas COVENIN, que son NTF, y las normas internacionales. Existe otra clasificación de viscosidad que es internacional, donde se compara la viscosidad de la ISO, del Instituto Internacional de Normalizaciones, que va a varios grados de viscosidad, desde el 10 hasta el 1500, el de grados de SAE de motor, que va desde el 0W hasta el 60, y hay uno que se llama los SAE de cajas de engranaje o diferenciales. El famoso valvulina que llama la gente. Bueno, fíjense lo siguiente, un valvulina 90 está equivalente, digámoslo así, en la mitad de su recorrido, porque un 90 va desde esta rayita que está aquí hasta esta rayita que está aquí arriba, ¿verdad? Este cuadrito que tenemos aquí. Pero en este momento aquí, en esta línea que estoy marcando con el puntero, pues me dice que ese momento, esa rayita equivale a
Déjame ver si agarro aquí el lapicito. El lapicito este de aquí. Ajá. Esta línea que está aquí me corresponde al 40 también. Y aquí la tengo también metida en el 50. O sea que un 40 motor o un 50 motor pudieran compararse en viscosidad con un 90. ¿Ok? Muy bien. Vamos a borrar esto aquí y sigamos con la siguiente lámina. ¿Cómo estamos de tiempo, Henry? Quedan, ya le digo, nos quedan 10 minutos, profesor. Ok, vamos a terminar en este caso aquí. Fíjense que muchos de los vehículos ya tienen esa información en los manuales de propietario, como dice aquí, a veces lo traen en la tapa de llenado 5W20 y tienen otra parte que no me va a dar chance de verla, que es esto que significa aquí, que parece como un sello o una estrella donde dice For Gasoline Engine y esta estrella o este símbolo solo aplica a motores a gasolina. Esto me significa que es una marca que está avalada por el Instituto Americano del Petróleo, que es la organización internacional que más sabe de petróleo. De hecho, se creó cuando ya se había desarrollado la industria petrolera. Entonces, hay que buscar lo que dice el fabricante y seguir lo que el fabricante nos recomienda en cuanto a nivel de viscosidad, como decíamos anteriormente, y el nivel de calidad. Esto o de comportamiento. Esto vendría a ser la significación de que este aceite que tenga este sello, esta estrella, tiene un cumplimiento de una serie de normas que han sido aprobadas y supervisadas por el Instituto Americano del Petróleo. Aquí terminaríamos con esto. Fíjense, si yo les digo, olvidémonos del -20, porque en Venezuela ni siquiera creo yo que en el páramo, cuando hay nevada, haya temperaturas tan bajas, de baja temperatura. Y comparemos ahora un 20-50, que es uno de los más solicitados. Yo les hago una pregunta. Y vemos cómo varía la viscosidad con la temperatura. La línea roja es un 20W monogrado. En viscosidades, en temperaturas bajas como 20 grados, supóngase en la mañana, tiene un valor que está determinado por esta línea que estoy marcando aquí. Disculpen. Por esta línea que voy a marcar aquí. De aquí, aquí, ¿verdad? Que es mucho menor que la de un 50 que tengo aquí, ¿verdad? Este sería la viscosidad que tenemos en la línea de viscosidad. Mientras más arriba hacia la flecha, es más viscoso. Le hace más resistencia a moverse. Mientras más abajo en la línea, está más fluido. ¿Ok? Si comparamos estos dos, el 20W y el 50, ¿cuál comienza a fluir más rápidamente a la temperatura de 20 grados cuando arrancamos el motor? ¿Ustedes qué dirían? Levanten la mano o colóquenlo allí en el chat. ¿El 20 o el 50? Y tenemos un grado que se llama multigrado, que reúne lo bueno del 50, que la gente busca es porque tiene más viscosidad. Efectivamente, el 50 tiene más viscosidad en el arranque, pero eso me contralleva a que no va a haber lubricación suficiente para las partes más alejadas y va a tardar probablemente más de 50 segundos en llegar a la parte más alejada del cárter. Fíjense que ahora a temperaturas de 150, que son la zona de los anillos, ¿qué pasa con el que era muy viscoso? El 50, en este caso aquí a 20, pues que se invirtió la cuestión. Ahora el más viscoso, fíjense que ¿quién es? El 20W50. ¿Ok? Entonces forma una película un poco más gruesa, estamos hablando de micras o de milésimas de milímetros, en la zona de los anillos, que es la zona donde tenemos esta temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos usar? Usar multigrado. De hecho, en Venezuela, por ahora, existe para los motores a gasolina una limitación en la venta de aceites monogrados para gasolina. Se dejó para los aceites diésel porque es una característica que hay muchos motores diésel de vieja generación. ¿Ok? Muy bien. Borremos aquí esto. Y vamos a dejarlo entonces hasta aquí con la parte de viscosidad. Nos va a quedar un tema que lo vamos a ver en las próximas presentaciones, que son los niveles de comportamiento o los niveles de servicio. Se abre entonces una sesión de preguntas y respuestas. Para los que quieran preguntar, se abren micrófonos. Henry, ayúdeme con esto, por favor. Sí. Ya va. Déjame ver si alguien quiere hablar, nos levanta la manito.
y tratamos de darle la respuesta a ver si qué entendieron, qué no entendieron, qué se les complicó. Y hicimos el mayor esfuerzo de hacerlo lo más sencillo posible. Profesor, o sea que en los carros nuevos con baja viscosidad no es necesario lo que antes hacíamos que calentábamos un carro por rato. Esa es una muy buena pregunta, Henry. Fíjate, hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo. Eh, Aparte de que los precios de los combustibles también han ido cambiando a nivel mundial. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Y hay otra cosa interesante. La quema del combustible en los motores de antes, que eran carburados, esa mezcla de aire y combustible no era ideal, no era la correcta. Y había mucha polución. Por eso es que tenemos, y se usaba de paso gasolina con el famoso plomo, ¿se acuerdan? Toda esa combinación la traigo aquí a la mente porque los gases que salían en ese motor, en esa condición de relantí o de mínimo, no hace la quema adecuada. No hay una mezcla proporcionada adecuada que debe ser, y no habían sistemas ¿cómo se llama?, de control de emisiones. Entonces estábamos botando gases tóxicos al ambiente, los seguimos botando, pero ya en mucha menos cantidad. Aquí en Venezuela, desafortunadamente, no hay un control que nos esté cada año al menos revisando los vehículos. En otros países como Ecuador o como Estados Unidos o como Europa, o sobre todo Europa y Asia, los controles son casi semestrales. Tienen que llevar el carro a revisión y si no pasa la prueba de emisiones, el carro o lo arregla o sale de circulación. Aquí en Venezuela no. Entonces, eso ha ido evolucionando y la evolución ha sido tan drástica que ya los aceites se han ido adecuando a esos diseños de motores y tienen que trabajar en esas condiciones. Entonces ya no hace falta mucho, por eso se ha ido también bajando los grados de viscosidad, porque los motores, antes había motores inmensos con unas revoluciones más bajas, pero tenían unos motores muy grandes y las temperaturas han ido aumentando también de trabajo porque se ha ido reduciendo el motor y ahora están las piezas más juntas. Entonces todo eso hace que el aceite sea sometido a uno de los tres enemigos, que es la temperatura, que hace que ese motor se caliente más. Entonces ya no hace falta, en términos generales, hacer ese calentamiento por mucho tiempo. Con que tú lo enciendas y que todas las luces se apaguen, que no queda ningún, y comience un poquitico a, él a 3, 4 minutos, cuando mucho, tú lo sacas a la carretera o a la calle y mientras no estés forzando el motor, todo va bien. O sea que no haría falta ese calentamiento como se hacía antes porque ya el motor está diseñado para que todo vaya calentándose adecuadamente. Pero, y solamente calentarías el motor. ¿Qué pasa con el aceite de la transmisión? ¿Qué pasa con el aceite del diferencial? No lo calienta. Profesor, ya para cerrar, en el caso nuestro como rectificadores, lo más que nos llega ahorita son motores de última generación, los cuales Sí. vienen contaminados. ¿Ok? Generalmente le echamos la culpa al combustible, otros a la marca del aceite, otros al retardo en el mantenimiento preventivo, a los filtros. También es posible de que recalentamientos. ¿Cuál cree usted que es la causa principal de que los motores de última generación se contaminen tanto? Mira, mayoritariamente ahorita no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo con la calidad de los combustibles. Yo trabajé 11 años en PDVSA y me tocaba dar soporte técnico no solamente al área de lubricantes, sino que también tenía que ver con la parte de combustible. No trabajaba con la parte de gas porque había una gerencia de gas que se encargaba de eso, pero había que constantemente estar revisando los reclamos que se hacían en las estaciones de servicio sobre la calidad del combustible. Hoy en día no sabemos ni siquiera qué octanaje tenemos en la gasolina, para empezar por allí. Entonces, vamos y compramos y ni siquiera sabemos qué octanaje o qué nivel. Yo no sé si a lo mejor tú te acuerdas, no sé si los compañeros que están ahí en el chat se acuerdan de que en una época hubo una gasolina que se llamaba autolimpiante, Sí. que la tenía PDVSA. En esas estaciones lo que se hacía era precisamente dosificar un aditivo detergente dispersante para que las gasolinas limpiaran al tanque del combustible y a los inyectores o al sistema de admisión de combustible en el motor.
Hoy en día eso ya es norma en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. En Venezuela, por ejemplo, eso no sabemos si ocurre o no se ocurre. Sí hay mucha cantidad de productos que te dicen que son limpiantes. Yo de hecho tuve vendiendo un producto que no sé si se logra ver allí, se llama XB, que es un producto que es para de origen orgánico, que me permite mantener limpio todo el sistema de combustible. Lo pueden buscar por allí. Y yo tengo la certeza de que este producto ya inclusive en Europa, en Bélgica, se tienen estaciones de servicio con este producto ya en las estaciones de servicio. Se usa para todo tipo de combustible y en pequeñas dosis. Este producto es suficiente para 1000 litros. O sea, son 250 centímetros cúbicos que sirven para 1000 litros de dosificación. Prácticamente lo puedes usar con gotero. Ok, pero eso es harina otro costal. Eso es parte de lo que tú me estás preguntando. El combustible no está en el mejor de sus oportunidades de trabajo. Sumado a esto, hay gente que tiene mitos sobre los aceites. Entonces piensa que con el hecho de usar un aceite sintético o sintetizado, nos olvidamos del cambio. Y sin embargo, el que sabe más del motor que el mecánico es el que lo fabrica, ¿cierto? Entonces, ese fabricante del motor te dice, dependiendo de cómo tú utilices tu vehículo, si lo trabajas en condiciones muy severas, el cambio son más cortos. Sí, ciertamente dicen alguna gente que el aceite se puede llegar hasta 20.000 kilómetros. Hay vehículos que te dicen en manual 20.000, pero tienes que ver la calidad del aceite que tienes que utilizar, la calidad del combustible que estás utilizando, el nivel de mantenimiento que tú le tienes que hacer al vehículo. Yo estoy seguro de que mucha gente no hace los mantenimientos adecuados del vehículo, no está pendiente de los filtros de aceite, de los filtros de combustible, de los filtros de aire, que son elementos que me permiten contrarrestar otros de los enemigos del aceite, la contaminación. ¿Se acuerdan que eran 3 enemigos? El Sí, sí. calor, la humedad y el sucio. El sucio, el aire tiene sucio. Si yo no filtro, si el combustible no lo filtro, entra sucio también el combustible. Y el combustible en algún momento también puede estar en contacto. Si tengo un inyector que está tapado, pues está rociando constantemente combustible sobre la cámara de combustión. ¿Y eso dónde va a parar? Al cárter. Ha habido casos en que el nivel de aceite, en vez de ir bajando, que pudiera ser una tendencia normal, porque todo motor, aunque diga mucha gente que no es así, que mi motor no le baja ni 1 milímetro de la varilla de aceite, todo motor debe consumir aceite o va a consumir aceite. ¿Por qué? Porque ese moverse dentro del cilindro, ese anillo, deja una película lubricante que debe quedar allí para cuando vuelva a subir el anillo, no trabaje en seco. Cuando hace la admisión el motor, a través de las guías de válvulas, que nosotros los rectificadores hacemos revisión de esas guías, ¿verdad? El diámetro y las tolerancias que quedan ahí, pero siempre hay una holgura, ¿sí o no? Sí, sí. Esa holgura, cuando hay succión por efectos del pistón que está haciendo admisión, chupa aceite por allí. ¿Y dónde va a caer ese aceite? A la cámara de combustión. ¿Y qué va a pasar allí? Allí hay temperaturas que pueden llegar a los 1000 grados. Un aceite a 1000 grados se quema. ¿Que son pocas cantidades? Sí. No vamos a decir que es 1 litro por cada 1500 kilómetros, pero sí hay un consumo más o menos normal. Entonces, todas esas cosas van sumando. Decirte exactamente cuál es el que causa mayor problema, la mezcla de aceites. O hay gente inclusive que echa aditivos, que le recomendaron este aditivo. Por ahí estaba viendo un video en estos días que en las transmisiones automáticas ahora hay fallas, que no se le cambia nunca el aceite de la transmisión. Todos los manuales te dicen que las transmisiones automáticas debe estar entre 45.000 a 60.000 kilómetros el cambio de aceite de transmisión automática. Díganme ustedes en este país quién cambia el aceite de transmisión. Prácticamente nadie. El aceite se echa a perder por las temperaturas y las presiones que se manejan. Entonces, hay un chupito que llaman, que lo venden por ahí en internet y con eso soluciona el problema de la transmisión. Ya no tiene fuga, ya no hace golpeteo, ya no hace ruido, chéverísimo. Pero eso a la larga no es el remedio. Hay que hacer los mantenimientos y hay que utilizar los aceites adecuados. Y los hay. En el mercado los hay. Hay certificaciones que era lo que podríamos hablar en la próxima presentación que hagamos sobre los niveles de servicio y calidad de los que son sometidos los aceites. En la viscosidad aplica para motores a gasolina o encendidos por chispa y a motores diésel. Motores 2 tiempos o motores 4 tiempos. Pero cuando hablamos de un motor
y la calidad del aceite ya tenemos que diferenciarnos. No es lo mismo un aceite para motor a gasolina, 2 tiempos, o un motor a gasolina, 4 tiempos. Y las motos, inclusive el aceite de moto, ahora viene no solamente para el motor, sino que me lubrica la caja de velocidad y me lubrica el embrague que va muy húmedo. Entonces tiene que cumplir 3 funciones. Y las 3 funciones son cosas diferentes, que exigencias diferentes. El diésel también tiene otros problemas. Eso lo podemos hablar en el próximo curso. Bueno, profesor, se fue el tiempo volando. Espero que no se haya quedado dormido nadie. No, 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 el tema ha estado bien, bien, bien concreto, bien, bien llevado. Lo felicitamos por su capacidad de, de- de transmitir su mensaje. Gracias por el profesionalismo que pone a nuestra disposición. Y bueno, vamos a darle un gran aplauso al profesor. Pueden, ahí tienen donde hacer la reacción y bueno, Buenas Hace- noches. Estoy abierto, Henry. y Sí, dele. sí. Bueno, profesor, de verdad agradecido con el tema. Bastante bueno, lo escuché todito. Creo que todavía nos falta un poco más sobre ese tema, ¿no? Y abrirle un poquito más la... ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Abrirle un poquito más la cancha al público presente de hacer preguntas. Vamos a ir acostumbrando a la gente que haga sus preguntas, que pierda el temor, que pierdan el miedo. Y bueno, pero de verdad, Rafael, el tema de hoy estuvo bastante bueno, bastante importante, muy claro, muy preciso. De verdad te felicito y de mi parte, bueno, todos los aplausos del mundo, pues. Gracias, José Gregorio. Muy amable. Igual Henry, por la Bueno, colaboración la pantalla, con el salón, porque todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo mucho en esto. Los míos son más cursos en vivo y en directo que a través de redes, pero bueno, aquí vamos. No, no, sí, bueno. Todos los días el ser humano aprende, ¿no? Es correcto. El que diga que se la sabe toda, pues está perdido. Nosotros todos los días aprendemos el uno del otro y creo que cuando hacemos una charla vía Zoom, pues tenemos que buscar un dinamismo, al igual que cuando la hacemos cuando lo hacemos presenciales, también tenemos que buscar dinamismo, que la gente se anime a hacer la pregunta, que la gente pues se anime a aprender. Y creo que lo que estamos haciendo en este momento es tratar de enseñar un poco a todo ese equipo de trabajadores que trabajan para la rectificadora, ¿no? Eh, Henry, si tienes chance, en el chat quedaron algunas preguntas que estoy revisando aquí. Pudiéramos hacer un resumen de todas ellas y de pronto, si conseguimos hacer un resumen y mandarle la respuesta a través de algún correo, de alguna metodología, sería interesante. Creo que la señora Mariela Meléndez hizo varias preguntas por ahí. Sí, Mariela Meléndez es una de las señoras que trabaja en el mostrador en Ray Repuesto Compañía Anónima. ok, pero aquí por ejemplo, veo una que estoy viendo del amigo Julio González, creo, ya va, déjame un segundo. Sí, que habla de viscosidad compensada por temperatura. No, no realmente es así, pero pudiéramos darle un poquito más de profundidad a esa respuesta en otra oportunidad o a través de la información. No vi la de las chicas aquí, Ahora, al menos en el chat. Henry, dígame. todo esto está grabado, ¿no? Todo esto lo podemos nosotros, ¿cómo es? Dejarlo abierto para que la gente lo vea después, Podemos mandar un link. Ok, ¿sí? Vamos a mandar un link donde pueden acceder y ver la charla nuevamente. Y la charla pasada se puede ver también, tú la tienes grabada. También, sí, solo falta editarla. Ah, bueno, entonces cuando la tengas editada podemos hacer un link de la charla para que la gente la vuelva a ver y tal vez el profesor allí, Rafael, si Henry hace el link, puedes responder, dejar las respuestas allí. sí, no, es que lo que estoy diciendo, yo estoy viendo aquí lo del chat porque le dije a Henry que yo me iba a conectar también por aquí para poder ver el chat y estoy viendo algunas cosas aquí interesantes que pudiéramos responder en detalle a las personas. Hacer un resumen de esto que comentaron aquí y ver cómo le damos la respuesta personal a cada uno o en el grupo.
Sí. Bueno, yo terminé aquí donde estaba, ya voy camino a casa. De Ok. verdad, felicitaciones. Henry, muchísimas gracias también por estar ahí sentado con nosotros y bueno, creo que lo estamos haciendo bien. Vamos en buen camino Bueno, y nos vemos en eh, el evento, con el favor de Dios. Acuérdate que tienes que buscarte el traje de Luis XIV o Luis XV. ya, ya, Eh, ¿Ah? ya le mandé a quitar el polvo ya. Listo. Está Bueno, bien. familia, Bueno, hermano, buenas bendiciones noches para de mi Muy parte, todos. ¿no? agradecido. Estamos a la Sabemos que orden, cualquier cosa. todos ya quieren descansar. Bueno, Bueno, sí. que sea pasen una feliz noche para todos. Lluvia de Vale, bendiciones. gracias. Gracias, Henry. Estamos Abrazo. Gracias, pendientes. Rafael. Nos A la vemos. Gracias. orden.